Para Sigmund Freud, hasta el sueño más simple, el más tonto, puede ser una ventana a los rincones más ocultos de nuestra mente. Hoy vamos a ponernos el sombrero de detective para analizar uno de sus casos más famosos. Se trata de un sueño sobre una cena que sale mal, pero que esconde una red complejísima de celos, de rivalidad y de deseos que nadie se atrevería a confesar. Vamos a ver si podemos descifrar el código. Y todo empieza, fíjense, con un desafío en toda regla. Una de las pacientes más listas de Freud llega a la consulta y le dice básicamente que su teoría más importante no se sostiene. Le planta delante un enigma, un sueño en el que su deseo clarísimamente se va al traste. Y la pregunta es, ¿cómo narices puede un sueño así ser la realización de un deseo? Bueno, pues este es el famoso sueño. Como ven, es algo súper sencillo, casi mundano. Ella quiere dar una cena, pero nada, que todo sale mal. Se encuentra con un obstáculo detrás de otro. Que si no hay comida, que si las tiendas están cerradas, que si el teléfono no funciona. Al final tira la toalla. Vamos, que a primera vista esto es la definición perfecta de un deseo que no se cumple. Pero claro, para Freud, la superficie de un sueño casi siempre engaña. Para resolver el misterio, Freud empieza a investigar. ¿Y cuál es su método? Pues él estaba convencido de que la chispa de un sueño casi siempre está en las cosas que han pasado el día anterior, en lo que él llamaba los restos diurnos. Así que, como un buen detective, se pone a interrogar a su paciente sobre su día. Y la primera pista aparece enseguida. Resulta que el día anterior, su marido, que era carnicero y, claro, de buen comer, le anuncia que se pone a dieta, que se acabó eso de salir a cenar fuera. Ojo aquí porque ya tenemos un tema clave sobre la mesa: la comida y la renuncia a ella. Y aquí la historia se pone todavía más rara. A ver, a la paciente le encanta el caviar, pero va y le pide a su marido que por favor no se lo compre. ¿Y por qué? Pues para poder tener la bromita con él sobre ese deseo que no se cumple. Y este detalle es crucial, porque significa que en su vida real ella ya está jugando a tener deseos insatisfechos a propósito. Y aquí llega la pista definitiva. Ese mismo día, la paciente había visitado a una amiga. Pero no una amiga cualquiera, una de la que ella misma reconoce que está celosa porque su marido siempre dice lo atractiva que es. Y el detalle más importante es que esta amiga es muy delgada y quiere justo lo contrario que su marido, quiere engordar. Y durante la visita, la amiga va y le suelta: «Oye, ¿cuándo nos invitas a cenar otra vez? Que en tu casa se come de maravilla». Con todas las pistas sobre la mesa, el rompecabezas empieza a tomar forma. De repente, Freud se da cuenta de algo. La respuesta no está en lo que la paciente quiere, sino en lo que no quiere. Y ese pequeño giro, bueno, lo cambia absolutamente todo. La pregunta del millón es evidente. Si el sueño no va de querer dar una cena, ¿de qué va en realidad? ¿Qué deseo oculto se está cumpliendo en medio de todo este aparente fracaso? La primera respuesta es directa y demoledora. El sueño no frustra un deseo, cumple el deseo de no tener que dar esa cena. Es sencillamente una negativa disfrazada. La lógica que hay detrás es brillante. Vamos a ver. La amiga quiere engordar, y la paciente, muerta de celos, no tiene ninguna intención de ayudarla a conseguirlo. No quiere, como dice Freud, cebarla para que le guste todavía más a su marido. Y la prueba definitiva, la pistola humeante, es el salmón ahumado. ¿Por qué ese alimento y no otro? Pues porque resulta que es el plato favorito de su amiga. ¡Bingo! Pero cuidado, que el análisis no termina aquí. Freud sospecha que hay algo más, un mecanismo psicológico mucho más profundo en juego. Que no se trata solo de sabotear a la amiga, se trata de algo más retorcido, de, en cierto modo, convertirse en ella. Y aquí Freud introduce un concepto clave: la identificación histérica. Ojo, esto no es simplemente imitar a alguien, es un proceso totalmente inconsciente en el que una persona, digamos que adopta un rasgo, muchas veces un deseo, de otra persona, sobre todo cuando hay una rivalidad o una conexión emocional muy fuerte de por medio. Para que lo entendamos mejor, es como si se pusiera en los zapatos de su amiga. Al adoptar la posición de ella, la de tener un deseo insatisfecho, puede procesar sus propios sentimientos de celos sin tener que enfrentarse a ellos directamente. Una carambola psicológica en toda regla. Es que, fíjense en el paralelismo, es perfecto. Por un lado, la paciente se priva de su plato favorito, el caviar, por una razón que se ha inventado. Por otro lado, su amiga no come su plato favorito, el salmón, por una razón real, económica. La paciente está creando un espejo. Está replicando la situación de su amiga, identificándose con ella a través de la creación de un deseo insatisfecho. Y así, poco a poco, llegamos a la resolución final del caso. Todas las piezas encajan para demostrar la teoría de Freud, pero de una manera mucho más retorcida y fascinante de lo que nadie, ni siquiera su propia paciente, podría haber imaginado jamás. Vamos a repasar el proceso completo. Primero, los celos hacia la amiga.
Segundo, se identifica con el deseo frustrado de la amiga. Tercero, sueña que su propio deseo, el de la cena, también se frustra. Y cuarto, el triunfo. Al soñar que su propio deseo fracasa, está representando simbólicamente que el deseo de su rival también fracasará. El punto clave es este: el sueño sí cumple un deseo, pero es el deseo de que el deseo de otra persona no se cumpla. ¿Y por qué toda esta complicación? Porque el sueño no dice directamente «no quiero que mi amiga engorde». Pues la respuesta de Freud es la censura onírica. Es como si tuviéramos un filtro moral en la cabeza, una especie de guardián que disfraza nuestros deseos más inaceptables para que puedan pasar a la conciencia sin que nos dé un patatús. Y por eso, claro, los sueños a menudo parecen tan raros y sin sentido. Este caso y otros muy parecidos llevaron a Freud a refinar su teoría original. Ya no le bastaba con decir que todo sueño es un deseo cumplido. La fórmula se volvió mucho más precisa y potente. Todo sueño es la realización, sí, pero una realización disfrazada de un deseo reprimido. Esta idea, que fue totalmente revolucionaria, la publicó en su obra maestra La interpretación de los sueños en el año 1900. Con ella sentó una de las bases de la psicología moderna y cambió para siempre nuestra forma de entender la mente. Y esto, claro, nos deja con una pregunta en el aire. Si un sueño sobre una cena que sale mal puede ocultar toda esta trama de celos e identificación, ¿qué secretos, qué victorias disfrazadas y qué deseos reprimidos podrían estar escondiéndose detrás de nuestros propios sueños de cada día?